Velar y orar. Velar, llevar la idea de estar alerta, orando con los ojos abiertos. Esta verdad aparece primero en Nehemías capítulo 4, versículo 9, cuando el enemigo amenazaba a los judíos mientras estos trataban de reconstruir las murallas de Jerusalén. Oramos y pusimos guarda, fue la solución de Nehemías y resultó. La oración nunca debe ser sustituto para nuestra vigilancia. Cristo nos enseña que velar y orar es el camino a la victoria sobre la tentación. Marcos capítulo 14, versículo 38. Debemos velar y orar por oportunidades para testificar y servir. Sin duda Pablo tenía sus ojos abiertos mientras oraba por ese carcelero filipense. Cuando el apóstol vio al hombre empuñar su espada, gritó con fuerza y lo detuvo. Hechos capítulo 16, versículos 27 y 28. Si cada creyente ora por los perdidos y a quien Pablo había ganado para Cristo, el apóstol enviaba ahora a Onésimo de regreso a su hogar en Colosas. De la carta de Filemón, él y Tíquico viajaron juntos con Onésimo, llevando la preciosa carta a su amo, Filemón, a Aristarco. Versículo 10. Lo vemos durante el tumulto en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 29, donde se le menciona como un cristiano destacado. También acompañó a Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 4, y estuvo con él durante la terrible tormenta en el viaje a Roma. Hechos capítulo 27, versículo 2. El fiel cristiano fue el quedarse con Pablo en las buenas y en las malas. Marcos versículo 10, es Juan Marcos. Es posible que los colosenses sabían de su fracaso, pero Pablo quería que recibieran a este joven y le mostraran amor. Cuando escribió su última carta, Pablo admitió que Marcos era útil en el ministerio. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Necesitamos perdonar los fracasos de otros y darles a los creyentes la oportunidad de hacer bien en la obra del Señor. Jesús, o justo, versículo 11, era un creyente judío. Su nombre hebreo era Josué, que se traduce Jesús en el griego. Su otro nombre significa uno que ofrece la ley, justo. Trabajó con Pablo y le animó, estimuló. Dios detiene la corrupción. Una palabra irreflexiva de crítica, un comentario dudoso, una palabra colérica puede destruir en un minuto todo el testimonio cristiano que otros han tratado de edificar. Redimiendo el tiempo, versículo 5, significa aprovechando la oportunidad. Como cristianos debemos estar alertas para aprovechar cada oportunidad para testificar por Cristo y ganar a otros en el servicio cristiano. Versículos 7 al 18. Aun cuando admiramos a Pablo como el gran apóstol, no debemos olvidar a los muchos cristianos consagrados que le ayudaron en su ministerio. Ningún pastor evangélico o misionero puede hacer solo la obra del Señor. Somos colaboradores de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Tíquico, versículo 7 al 8, había estado con Pablo por varios años. Lo acompañó desde Éfeso, Hechos capítulo 20, versículo 4, cuando iba de regreso a Jerusalén, y quizás era ciudadano efesio. Había trabajado con Pablo allí por esos 3 años. Tíquico iba a llevar la carta a los colosenses y a los efesios. Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. Este hombre tenía delante de sí un viaje largo y peligroso. Cuán agradecidos estamos de que fue fiel para entregar la palabra. De otra manera,
no podríamos estudiarla ahora. Me hace también 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Onésimo, versículo 9, era el esclavo fugitivo de Filemón, a quien Pablo había ganado para Cristo. El apóstol enviaba ahora a Onésimo de regreso a su hogar en Colosas. De la carta de Filemón, él y Tíquico viajaron juntos con Onésimo, llevando la preciosa carta a su amo, Filemón, a Aristarco. Versículo 10. Lo vemos durante el tumulto en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 29, donde se le menciona como un cristiano destacado. También acompañó a Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 4, y estuvo con él durante la terrible tormenta en el viaje a Roma. Hechos capítulo 27, versículo 2. El fiel cristiano fue el quedarse con Pablo en las buenas y en las malas. Marcos versículo 10. Es Juan Marcos. Es posible que los colosenses sabían de su fracaso, pero Pablo quería que recibieran a este joven y le mostraran amor. Cuando escribió su última carta, Pablo admitió que Marcos era útil en el ministerio. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. Necesitamos perdonar los fracasos de otros y darles a los creyentes la oportunidad de hacer bien en la obra del Señor. Jesús, o justo, versículo 11, era un creyente judío. Su nombre hebreo era Josué, que se traduce Jesús en el griego. Su otro nombre significa uno que ofrece la ley, justo. Trabajó con Pablo y le animó, estimuló. ¿Qué ayuda fue para el apóstol durante esos días en la prisión? Epafras, versículos 12 y 13, era un gentil y probablemente el pastor fundador de la iglesia de Colosas. Este hombre piadoso creía en el ministerio de la palabra de Dios y en la oración. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículo 12. Qué guerrero de oración era él. No simplemente repetía oraciones, rogaba encarecidamente, agonizando. Es la misma palabra que se usa para el esfuerzo de los atletas en la competencia. Si los cristianos oraran con tanto ardor como ellos compiten, veríamos más de la bendición de Dios. Epafras oraba para que los colosenses estuvieran firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. Véase capítulo 1, versículo 28 y 29. Quería que vivieran su plenitud en Cristo. Sin embargo, sus oraciones no eran solo por los colosenses, también sentía celo por los santos en las ciudades circunvecinas. ¡Qué amor cristiano!